Hola amigos, mi nombre es Gilbert Corrales y esto es Hablando de Móvil Internet Explorer 9 para Windows Phone 7. Esta presentación es la parte final de una serie de webcasts en las que hemos venido explorando la nueva versión del navegador de Microsoft que ha puesto a nuestra disposición como desarrolladores Internet Explorer 9. En las sesiones anteriores hemos venido hablando de las características generales que este nuevo navegador pone a nuestra disposición como diseñadores y desarrolladores web. Además, hemos estado hablando sobre trucos de rendimiento para Internet Explorer 9 y otros navegadores modernos y cómo podemos sacar provecho mejor de las plataformas que ponen a nuestra disposición los diferentes navegadores hoy en día. Además, en la última presentación nos enfocamos en presentar pues cómo podemos agregar a nuestra aplicación características que antes pues eran solamente limitadas para aplicaciones nativas en Windows 7. En esta presentación vamos a estar hablando sobre el nuevo navegador que Microsoft pone a nuestra disposición en su sistema operativo móvil de Windows Phone 7 en la versión de Mango. Así que empecemos. A lo largo de la historia en dispositivos móviles, pues bueno, hemos caminado un largo camino. ¿Te recuerdas de estos dispositivos pues antiguos de hace unos cuantos años donde la única manera pues de interactuar con el web era por medio de texto? Escribíamos código utilizando el lenguaje de marcado de WML y pues bueno, era bastante limitado. Poco a poco hemos ido avanzando y ahora pues bueno, podemos sacar provecho de las tecnologías de las cuales pues hemos estado más acostumbrados en toda su completitud en lo que es pues HTML, HTML5 y pues XHTML. Y hoy en día pues el web con el que interactuamos de manera móvil pues se asemeja muchísimo más al que hemos estado acostumbrados a hacerlo en nuestras versiones pues de escritorio. El navegador hoy en día en los dispositivos móviles pues alcanza a las aplicaciones nativas en lo que es el cuanto al tráfico de datos. El navegador pues es la aplicación número uno en términos de tiempo total frente a los ojos de los usuarios y utiliza la mitad del tráfico total de un usuario típico del teléfono. Como podemos ver, esta es una gráfica de las aplicaciones pues que consumen mayor cantidad de datos en los teléfonos inteligentes y como podemos ver el browser del dispositivo pues está allá muy solo, digamos, en la esquina superior derecha y las diferentes otras aplicaciones pues se reparten entre lo que es el consumo. Eso quiere decir que más y más la gente utiliza el browser en sus dispositivos móviles para accesar los datos y en esta presentación vamos a estar explorando cómo nosotros pues podemos seguir sacando mejor provecho de esta plataforma. Además, como podemos ver, el tiempo de lo que la gente utiliza o lo que la gente tiene al frente de sus ojos pues es considerablemente mayor al de otras aplicaciones. Esto quiere decir que no solamente consume datos sino también pues se presenta al usuario en términos de consumo de datos, en términos de consumo de contenido, ¿no? Los teléfonos hoy en día pues no solo han avanzado a nivel del web, sino también que han avanzado en toda una serie de características a nivel de hardware. Pues están llenos de sensores. Ellos saben qué hora es porque pueden tener acceso al reloj, conocen dónde están gracias a dispositivos de GPS y otro tipo de características que permiten saber pues la localización por triangulación de antenas y otros. Además conocen la intensidad de la luz en la que se encuentran gracias a sensores de luz y saben si se están moviendo gracias a acelerómetros y giroscopios que están pues embebidos dentro del hardware. Además saben su dirección, como les decía, utilizan un compás o un giroscopio de manera que se podemos saber en los movimientos que el usuario pues lleva a cabo con el teléfono. Y como si no se pudiera hacer más, pues no solamente pueden escuchar sino también que pueden ver cosas, y esto gracias al micrófono y al acceso a la cámara pues que la gran mayoría de los teléfonos hoy en día tienen entre sí. Pero a la hora de que nosotros como desarrolladores empezamos a tomar en cuenta, empezamos a decidir en dónde vamos a desarrollar nuestras aplicaciones, nos venimos a preguntar, ¿hacemos una aplicación nativa o hacemos una aplicación web? Y a pesar de las creencias convencionales, para el 2013, la mayoría de los atributos nativos de los dispositivos estarán disponibles a las aplicaciones web, aquellas basadas en HTML5. Eso quiere decir que se va a permitir crear experiencias de usuario que van a rivalizar las aplicaciones nativas. Y eso vamos a poder hacer acceso no solo a
características de hardware como estas que hablamos, sino también a otros elementos básicos de la arquitectura o de la plataforma móvil. Eso quiere decir que no solo vamos a poder tener acceso a elementos como la cámara, sino también a elementos como la lista de contactos, poder hacer mensajes, poder crear o leer del calendario y también poder accesar a archivos de aquí a ese año. Esto quiere decir que este tipo de tecnologías pues es ideal para diseños de rápida iteración. Eso implica que no tenemos que estar pues compilando, mandando para revisar las aplicaciones, sino que simplemente de la misma manera que hoy en día lo hacemos con nuestros sitios y aplicaciones web de escritorio, lo vamos a poder hacer con aplicaciones web para dispositivos móviles, donde cuando el usuario accese a la aplicación la próxima vez va a tener acceso a la última versión y al último contenido que esté ahí disponible. Además, vamos a poder pues presentarles con ventajas arquitecturales de código multiplataforma. Quiere decir que vamos a poder utilizar diferentes lenguajes para crear estas aplicaciones. Vamos además a proveer un ahorro sustancial en aseguramiento de la calidad, dado que vamos a tener que probar una sola aplicación y no varias diferentes aplicaciones dependiendo de los dispositivos, y vamos a poder reutilizar el código. Además, gracias a tecnologías como el HTML5, CS3 y lo que es el estándar de ECMAScript 5 en JavaScript, las capacidades de la plataforma web móvil como tal se convierten en revolucionarias y nos cambian la realidad, nos cambian eso de lo que hemos estado acostumbrados al día de hoy. Si queremos ir entendiendo un poco este cambio, tenemos que también que entender el contexto en el que el web móvil pues juega o en el que él interactúa. El web móvil es diferente al web de escritorio básicamente en dos grandes frentes, en el físico y en la experiencia. A nivel del físico, la experiencia web de escritorio pues nos permite un acceso a un teclado completo, al cual podemos accesar con las dos manos. A estos dispositivos además podemos agregarles lo que son como los mouse o los ratones, que nos permiten un apuntado preciso, una pantalla grande y monitores a veces hasta múltiples. Además, vamos a tener acceso a CPUs bastante poderosos, a GPUs bastante poderosos y a discos duros grandes, en donde pues las limitantes no son perceptibles para el usuario. Sin embargo, a nivel físico en los dispositivos móviles pues vamos con algunas limitantes. El teclado es limitado y a veces hasta virtual. El dispositivo de apuntado es el dedo, no tenemos mouse. En algunos casos pues todavía se utilizan algunos stylus. La pantalla es pequeña y se puede rotar. Esto quiere decir que el contenido o el espacio de la pantalla cambia de manera arbitraria. Además, la pantalla es pequeña, el CPU y el GPU son menos capaces y el almacenamiento es bastante restringido si lo comparamos con un dispositivo pues de escritorio o inclusive una laptop. A nivel de experiencia, el web de escritorio pues usualmente los utilizamos desde lugares fijos o por lo menos desde localidades predecibles. ¿Esto por qué? Porque los lugares pues van a ser generalmente los mismos desde donde los accesamos. Además, este tipo de experiencias o de plataformas nos permiten pues crear sesiones de longitud variable. Algunas durante muchos minutos se mantienen, otras hasta horas. Además, es fácil de cambiar entre varias tareas. Podemos estar haciendo o accesando un sitio web, movernos a otro, movernos a una aplicación, y esto de manera pues muy natural. Y esto implica que el usuario pues está enfocado y además está cómodo. A diferencia, los dispositivos móviles pues nos van a permitir una experiencia usualmente utilizada en el camino o on the go, como dicen, desde ambientes bastante impredecibles, donde inclusive pues el acceso a cuestiones como la iluminación van a cambiar. Son buenos para hacer búsquedas de información rápidas, poder accesar a contenido bastante rápido. El usuario está enfocado en tareas individuales y discretas, ya que no es tan sencillo como en el escritorio estar cambiando de tareas, y el usuario en estos casos por lo general está distraído, y si no pues a menudo está ocupado o pues pierde el enfoque. Y eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de que nosotros diseñamos las aplicaciones para este tipo de dispositivos, a la hora que nosotros agarramos el contenido y lo adaptamos a este tipo de experiencias. Entonces también pues tenemos que ir pensando las diferentes expectativas que los usuarios tienen y cómo difieren entre
usuarios de escritorio y los usuarios móviles, aun cuando sean el mismo. Los usuarios móviles esperan acceso inmediato a la información y a las aplicaciones importantes. No quieren esperar, no quieren andar buscándolo. Además, los usuarios móviles esperan que la información sea aumentada por el mundo real. El tiempo, el lugar, la intensidad de luz, la rotación, ellos esperan que eso cambie. Además, como les decía, las condiciones ambientales pueden variar y de esa manera también el enfoque que el usuario pueda tener con las aplicaciones, inclusive las velocidades de red o inclusive perder la conexión con la red directamente, y para eso pues nuestras aplicaciones van a tener que estar preparados y de manera que puedan reaccionar a este tipo de escenarios. Los entornos de un usuario influencian la manera en que ellos utilizan una aplicación web, en este caso la privacidad relativa, por ejemplo, en los dispositivos móviles donde hay gente alrededor, que es diferente a cuando estamos interactuando con una experiencia de escritorio. Y a nivel de diversidad, pues esto todavía nos crea mayor variedad, ¿no? A nivel de dispositivos móviles hay toda una gama de navegadores móviles. Esto es un ejemplo de estadísticas que existen dentro del febrero del 2010 a febrero del 2011, donde podemos ver las diferentes variaciones de navegadores que existen hoy en día y de los cuales pues se distribuye lo que es el acceso a datos o el consumo de datos a todo esto. Y como podemos ver también la variabilidad que existe en estos navegadores. Allá arriba tenemos Opera, esto porque vienen muchos dispositivos, pues lo que llaman feature phones o no inteligentes. También tenemos lo que es el iPhone que está por ahí, BlackBerry, el Android que está repuntando y otros pues navegadores en los cuales vamos a tener que interactuar con diferentes implementaciones, diferentes capacidades y por ende pues tomar en cuenta eso a la hora de que nosotros diseñamos las experiencias. Entonces, ahora que ya hablamos un poco de las expectativas y de las reglas con el juego que vamos a tener que jugar, veamos lo que trae pues Microsoft con este nuevo navegador de Internet Explorer 9 en su sistema operativo de Windows Phone 7 en la versión de Mango. Tal y como hablamos en las sesiones anteriores donde nos enfocamos en Internet Explorer 9 a nivel de escritorio, Internet Explorer 9 a nivel móvil permite acceso a HTML5 por medio del mismo marcado. Esto implica que no vamos a tener que mantener diferentes librerías de código o diferentes bases de código para nuestras aplicaciones, sino que esa misma base de código que nosotros vamos a utilizar para otro tipo de teléfonos, vamos a poder utilizarla dentro de el navegador de Internet Explorer 9 dentro de Windows Phone 7 a partir de Mango. Esto también implica que las mismas características que estaban disponibles en Internet Explorer 9 a nivel de escritorio en cuanto a alto rendimiento lo vamos a tener a nivel móvil, que es sumamente importante, sobre todo dadas las limitantes de capacidad de rendimiento. Además, proveer una experiencia limpia y centrada en el usuario, similar a Internet Explorer 9 en el desktop, y poder proveer una navegación segura y confiable, algo que es sumamente importante, sobre todo en dispositivos en los que tenemos pues bastante información personal. ¿Qué quieren decir o qué han pedido los desarrolladores durante todo este tiempo? Interoperabilidad, y eso es tal vez el punto más importante. Interoperabilidad y el mismo marcado, poder sacar provecho de características como el canvas, el audio, el video de HTML5, XHTML, lo que son los gráficos de vectores, el acceso al DOM, a los eventos, a selectores de CSS3, a poder traversar el DOM, a poder utilizar rangos y poder parsear HTML5. Y todo esto está disponible para nosotros como desarrolladores en esta nueva plataforma. Además, como les decía, rendimiento. Para esta versión hubo un foco holístico en el rendimiento. El JavaScript es muchísimo más rápido. Tenemos gráficos acelerados por hardware de la misma manera en que existe en la versión de escritorio. Y los sitios web se acercan muchísimo más a ser aplicaciones nativas. Esto gracias a que se reduce la superficie extra de la interfaz de usuario, permitiendo además el acceso al hardware en algunas de sus características básicas, y además nos va a permitir una navegación segura y confiable, de manera de que no vamos a tener acceso a ActiveX, no vamos a tener acceso
a lo que son los Browser Helper Objects, no van a haber plugins y no van a haber ejecuciones binarias que abren portillos a que puedan otras personas, tal vez malintencionadas, a escribir código que pueda ir en detrimento de los usuarios. Entonces, si queremos entender un poco conforme lo que el equipo utilizó para sacar provecho de esto, ellos analizaron alrededor de 7000 sitios y como lo pudimos ver en otras presentaciones anteriores, el ranking que ellos utilizaron a nivel de los APIs pues es un poco distinto a lo que nosotros podríamos pensar. El index of es el ranking, rankean el número 1, Get Element by ID y Event Listener pues están ahí en el 13 y el 27, lo cual Microsoft utilizó como una curva de definir la línea base de qué tipo de elementos iban a ser soportados en esta versión o a partir de dónde iban a empezar a soportar estos pues métodos del API. Además, cabe destacar que estos métodos van asociados de todos aquellos métodos que caben dentro de los escenarios de su uso. Eso quiere decir que para poder utilizar un Add Event Listener, si tenemos que utilizar 2 o 3 otros métodos, tal vez en casos muy específicos, pero si se hace dentro de estos escenarios, muy posiblemente va a estar implementado dentro de del nuevo soporte que da Internet Explorer. Ahora, ¿cómo se aproxima en esta nueva versión del navegador a HTML5? Como podemos ver en este gráfico, pues esto está bastante colorido, ¿no? Y podemos ver la leyenda. Los rojos son aquellos elementos de la especificación que todavía están en un borrador, lo que llaman un borrador de trabajo, o sea, que todavía está cambiando. O sea, el equipo no va a poner suficiente energía en esto, sobre todo porque van a haber cambios bastante drásticos mientras que se llegan a alguna recomendación pues más segura. Los amarillos pues son lo que son los borradores en trabajo. Los amarillos están en last call, o sea que ya están en los últimos puntos de cambios, están escuchando las últimas quejas. Y los verdes pues ya son candidatos a recomendación o ya recomendaciones hechas, en los cuales pues son bastante estables. Entonces esto lo que nos dan a ver es que HTML5 es un gran compromiso. Son alrededor de más de 50 especificaciones, algunas más van a ser agregadas en los años venideros, pero no todas las especificaciones están listas para los sitios. Estamos amarrados a una implementación pues prematura de la especificación, donde van a haber cambios que rompan los sitios de un release a otro. Entonces el equipo de Internet Explorer pues quiso minimizar mucho esto, no creando implementaciones incompatibles entre los navegadores. Entonces el comportamiento que hace Microsoft para este tipo de implementaciones son dos: es proveer implementaciones para las especificaciones que ya están listas, o sea, cuyos cambios pues no van a ser drásticos dentro de los diferentes releases. Además, proveer previews de la plataforma para especificaciones que están en desarrollo, de manera que nosotros como desarrolladores podamos influir en la manera en que estas pues son desarrolladas, en que estas son implementadas. Y por último, pues ellos también ponen a nuestra disposición toda una serie de pruebas de HTML5 en los cuales nosotros podemos aprender más, podemos ir aprendiendo y entendiendo los diferentes procesos por los cuales las especificaciones pues van avanzando. Entonces, ¿qué tipo de capacidades soporta Internet Explorer 9 en su versión móvil? Pues bueno, son muchas y son pues las características, o el set de características bastante similar al de el Internet Explorer en el browser, en el escritorio. Entonces, si nos ponemos a ver, vamos a tener a nivel de medios y gráficos soporte para Canvas en HTML5, video sobre HTML5, vectores gráficos y audio en HTML5. Y con audio hay una característica bastante peculiar, y es que las páginas que estén tocando audio van a poder salir del foreground, o sea, irse atrás, vamos a poder navegar a otras aplicaciones y el audio va a seguir tocando. Esto va a ser importante sobre todo para aquellos sitios web tipo radio o tipo streaming que nos van a proveer sonido, y nosotros vamos a poder continuar con otras tareas y inclusive interactuar con este contenido de manera directa con los controles de audio. A nivel de hojas de estilos vamos a tener acceso a transformaciones 2D, múltiples backgrounds, bordes redondeados, fuentes, media queries y todo el soporte de este API, módulos de colores, RGBA, alfas y
opacidades, vamos a tener acceso a namespaces, a valores y unidades y a selectores. A nivel de estándares y soporte de aplicaciones web, vamos a tener geolocalización con soporte GPS, acceso a JavaScript en el ECMAScript 5, elementos semánticos, poder parsear y serializar XML, poder inclusive tener acceso a data URIs hasta de 4 gigas. Vamos a tener acceso a perfiles de color en las imágenes, acceso a eventos, atravesamiento y rangos en el DOM. Entonces, la verdad es bastante completa la implementación, y esto lo que nos da y lo que nos abre es la puerta para que construyamos toda una serie de nuevas características, de nuevas aplicaciones que antes pues pudieron haber sido limitadas a aplicaciones nativas. Entonces veamos qué hay bajo de las sábanas, qué hay dentro de la caja. Las características claves de Internet Explorer 9 móvil pues son muy similares a las de Internet Explorer 9 en el escritorio, sin embargo, pues bueno, acomodadas a el sistema operativo móvil. Una de ellas es proveer un Chrome mínimo dentro del navegador, lo que significa poder poner foco del sitio no solo en el navegador, sino más bien remover esto y ponerlo en el sitio como tal. También vamos a tener acceso a HTML5 acelerado por hardware de manera similar con la versión de escritorio, donde vamos a poder sacar provecho de estas características a nivel de video, de rendering de texto y de pintado de canvas. Además, a nivel de JavaScript, las mejoras de rendimiento son de órdenes de magnitud gracias al nuevo motor de ejecución Chakra, que si bien no implementa el 100% de paridad en cuanto a las capacidades con el motor del escritorio, a nivel de el intérprete es casi que igual. No vamos a tener, por lo menos en esta primera versión, poder sacar provecho de lo que es el compilado paralelo, pero esto dado las limitaciones del CPU de los dispositivos móviles. Sin embargo, vamos a poder sacar provecho de muchos de los avances que hizo el equipo en este motor. Y por último, tal vez no el menos importante, la parte de interoperabilidad por medio del mismo marcado, o sea, soporte de estándares establecidos y listos para los sitios. Vamos a poder mantener una misma línea de base de código sin importar el browser en el que lo estemos corriendo. Ahora, ¿cuáles soporte de tecnologías móviles son claves? Claves son poder soportar el viewport, de manera que podamos definir los tamaños y mejorar la experiencia del usuario con nuestros sitios. Vamos a poder soportar geolocalización basado en los estándares de la W3C, incluyendo el GPS para poder mejorar la precisión. Además, poder soportar todo el API de Media Queries en CSS completo, y como les decía, poder soportar audio y video en HTML5, y en el video pues en este caso reproducción de pantalla completa. A lo largo, digamos, de lo que es los datos y mejoramiento de rendimiento, vamos a poder sacar provecho de lo que son los URIs de datos, que reduce los requests de HTTP, mejorando así pues el rendimiento de la red, y también poder maximizar, gracias que con esta versión el equipo pues incrementó el límite a 4 gigas en cuanto a los datos. No creo que muchos de nosotros estaremos sacando provecho de este tamaño, sin embargo es importante saber que contamos con él. Y además, pues bueno, a nivel de almacenamiento local vamos a poder hacerlo tanto por el DOM como por sesión, lo cual pues nos va a permitir poder cachar datos localmente sin tener que recurrir a cookies, y de manera muchísimo más nativa utilizando los APIs de JavaScript. Entonces, veamos un demo de todas las cosas buenas que Internet Explorer 9 nos pone a disposición dentro de Windows Phone 7 Mango. Ustedes van a poder hacer esto en sus casas si bajan las herramientas de desarrollo de Windows Phone 7.5 que están ahorita en beta, y van a poder ya de manera casi que expedita empezar a sacar provecho de las nuevas características para actualizar sus sitios, o bien aún crear nuevas aplicaciones que saquen provecho de estas capacidades. Y bueno, aquí tenemos el emulador de Windows Phone 7 y estamos en Internet Explorer 9. Podemos accesar acá pues, desde el home. Acá, aquí lo tenemos. Como ven, es bastante rápido. Aquí tenemos pues la versión móvil del sitio de Bing. Podemos ver, está bastante estilizado. Lo que vamos a hacer es ir a el test drive que el equipo de Internet Explorer
9 ha puesto a disposición para de alguna manera mostrar las nuevas características de las cuales pues nosotros como desarrolladores podemos sacar provecho. Entonces, como pueden ver, que hay una lista bastante grande de ejemplos de nuevas características. Lo que vamos a hacer es vamos a ver algunos de ellos. Entonces, en este caso, pues vamos a sacar provecho de el audio player. Como les contaba, pues hay ciertas capacidades muy interesantes de las cuales podemos sacar provecho. En este caso, aquí está tocando, ¿no?, una canción. Esto lo está haciendo desde el web, como pueden ver. O sea, inclusive podemos interactuar con él y lo está haciendo pues de manera nativa, ¿no? O sea, no hay ningún plugin de por medio, es puramente HTML y JavaScript, ¿no? De la misma manera, si volvemos atrás, vamos a poder sacar provecho de ejemplos como el borde redondeado o digamos esquinas redondeadas. Entonces en este caso acá pues podemos crear los ciclos, ¿no?, muy similar a lo que hacíamos pues a lo que vimos en el navegador de escritorio. Podemos animar las esquinas, podemos inclusive pues animar los anchos, ¿no? Como pueden ver es bastante smooth, bastante liviano, inclusive la implementación que han hecho. Por acá tenemos también lo que son SVG, soporte para gráficos. Acá pues tenemos un ejemplo que es el logo de Internet Explorer, hecho en SVG. Vamos a volver atrás, vamos a ver inclusive las diferencias. Aquí tenemos un ejemplo de CSS Media Queries, cómo podemos accesar el contenido, cómo el contenido pues cambia, ¿no?, dependiendo del tamaño. Aquí inclusive lo que podemos hacer es abrir Internet Explorer 9, buscar el test drive, ok, podemos inclusive venir y buscar ese del CSS3 Media Queries para que veamos la diferencia, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante en otro demo, pero este es el sitio como se ve en browser. Podemos ver la diferencia de cómo se ve el mismo sitio, pero esta vez en el navegador móvil, ¿no? Y esto lo pueden probar para que vean que es el mismo código, que no es diferente. Conforme lo vamos haciendo pequeño, ven que ciertas cosas se ocultan y van cambiando. En este caso, inclusive cuando llegamos a ese punto, él cambia para hacerlo un poco más metro. Entonces esto es parte de las cosas de las cuales nosotros vamos a sacar provecho como desarrolladores gracias al soporte de Media Queries, ¿no? Pues continuamos aquí con nuestro demo. Tenemos uno de velocidad, que es el de Speed Reading, que lo pudieron haber visto en el Keynote si lo vieron a inicios de este año. Y esto es qué tan rápido pues puede cargar, ¿no? Como pueden ver, ahí va a 60 frames por segundo, bastante rápido, digamos, lo que puede hacer. Y inclusive le podemos dar start y vamos a ver lo rápido que se mueve, ¿no? Bastante rápido. Y podemos hablar de que esto es el emulador, cuando el emulador pues no tiene la misma capacidad que tiene el dispositivo. En este caso es bastante bueno. Inclusive podemos también ver la animación del logo de AI, en este caso utilizando unos elementos y animando las esquinas redondeadas, ¿no? Aquí lo podemos ver de nuevo y lo ven, pues es bastante sencillo y bastante rápido, ¿no?, como lo corre. Lo otro, pues para que no falten los pescaditos también. En este caso pues acá tenemos la animación de los pescaditos y como van a ver pues no solo la carga sino también pues la velocidad en que se ejecuta es bastante rápido. Como pueden ver aquí es increíblemente suave. Imagínense lo que pueden hacer ustedes con juegos. Aquí están corriendo 41 frames por segundo, ¿no? La verdad es que es bastante atractivo y las capacidades que los muchachos del equipo de Internet Explorer 9 han podido hacer, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo que es, en este caso, panorama con videos.
un ejemplo similar pues al que vimos en el navegador de escritorio. Podemos inclusive tocar uno y ese lo que va a hacer es iniciar el video en full screen acá, como ven, y eso lo hace utilizando los controles de HTML5, ¿no? Como ven, y pues cambia la rotación del dispositivo. Entonces, como pueden ver, es pues bastante positivo el cambio. Estamos hablando de que esto es el mismo código que corre en diferentes browsers, corre acá. Ustedes lo pueden probar con otros dispositivos. Inclusive pueden ver acá, digamos, lo que es la utilización del content loaded. En este caso está cargando un código, y aquí está pues demostrando la diferencia entre lo que si empezamos a ejecutar código después del DOM content loaded, de que el evento se dispare, a que si lo hacemos en el load. Hay una diferencia casi de 3 segundos. Esto es importante tomarlo en cuenta a la hora que nosotros estamos pues desarrollando nuestras propias aplicaciones web. Pues como ven, está bastante completo el demo. Ustedes mismos lo van a poder utilizar. Simplemente pues bajan las herramientas de desarrollo y pues lo ponen a prueba con sus propias aplicaciones. Bueno, como pudimos ver en el demo, la verdad es que esta nueva versión del navegador tiene muchas nuevas capacidades de las cuales pues nosotros como desarrolladores tenemos acceso desde el browser, pero también tenemos acceso como desarrolladores desde nuestras aplicaciones, gracias a que con el nuevo SDK vamos a poder sacar provecho de un control de navegador empotrado. Eso quiere decir que Windows Phone provee un control del SDK del navegador. Utiliza el mismo motor de rendering que Internet Explorer 9, sin embargo no incluye el Chrome de navegador, sino que solamente la superficie de pintado o de rendering. Esto permite que código manejado pueda comunicarse con la página haciendo un invoke script, el cual nosotros vamos a poder llamar a una función y pasarle argumentos, y también vamos a poder comunicarnos con la aplicación nativa desde el JavaScript haciendo un windows.external.notify y poder pasar pues un string y capturándolo con un administrador de eventos desde el lado de código nativo. O sea que nuestras aplicaciones van a poder sacar provecho de toda la gama de nuevas características que Internet Explorer 9 pone a disposición desde el browser dentro de nuestras aplicaciones nativas. Entonces, ahora que hemos visto todo esto, que hemos visto los avances que Internet Explorer 9 ha hecho a nivel de dispositivo, ¿cómo podemos sacar el mejor provecho del mundo móvil? ¿Cómo podemos poner nuestra mente en el estado correcto? Pues bueno, lo primordial es tomar las decisiones correctas al inicio. ¿Qué significa eso? Utilizar estándares web bien definidos, poder decidir el tipo de adaptación de contenido. Como les decía, Internet Explorer 9 pone a nuestra disposición toda una gama de estándares con la capacidad de que sea el mismo marcado. O sea, no vamos a tener que escribir código específicamente para este browser, sino que el mismo que sacamos nosotros provecho en otros, poder sacarlo provecho acá. Además, debemos crear formularios y páginas específicamente para móviles. ¿Por qué? Porque en ellas varían y la disponibilidad de espacio que tenemos dentro de los dispositivos es bastante limitada. Poder agregar características de HTML5 para incrementar la usabilidad es importante, y considerar utilizar un framework móvil de manera que podamos minimizar y ahorrarnos bastante trabajo que podemos hacer. Y de último, y tal vez lo más importante, es probar. Mucho de lo que hacemos nosotros hoy en día tenemos que sacarle la mayor oportunidad de valor, y para eso tenemos que probar. Como les decía, la ventaja es lo probamos una vez, corre en todo lado, y eso es una promesa que el equipo pues nos ha hecho a nosotros como desarrolladores y diseñadores web. Lo otro es diseña para un solo web. Trata de proveer la misma información para todos los usuarios de tu sitio sin importar el dispositivo. Ojo, esto no significa que tienes que proveer la misma presentación de la información para todos los usuarios. Sin embargo, vamos a poder ver que hay diferentes formas de mostrar la misma información, sin embargo, con diferentes presentaciones sacando provecho de la plataforma. Es importante que no necesariamente debemos excluir a los usuarios basados solamente en la clase de dispositivo que utilizan. Si
vos como desarrollador has separado tu contenido de la presentación y comportamiento, este proceso se hace sencillo. ¿Por qué? Porque podemos sacar provecho de las capacidades de las cuales tenemos a mano, de la plataforma que tenemos a mano. Y podemos construir un sitio utilizando mejoras progresivas, o sea, seleccionar una línea base de los features o características que vamos a soportar y ir construyendo en base a eso. Utilizar archivos de CSS y JavaScript separados de manera que el mismo marcado podamos estilizarlo de manera diferente. Y es importante para eso no incluir estilos o scripts dentro del contenido embebidos del contenido de marcado del sitio, de manera que podamos hacer esta separación y personalización de manera mucho más sencilla. Otra característica importante a tomar en cuenta es diseñar para el dedo y no para el stylus. ¿Por qué? Porque un diseño familiar para el dedo es también familiar para el stylus. Sin embargo, viceversa no es lo mismo. No hay que hacer el stylus la única manera de accesar a nuestros sitios móviles. Ya eso pues quedó en el pasado y hoy en día, pues bueno, el dedo permite mucho más naturalmente ser más diestro que un dispositivo como el stylus. Es relativamente sencillo realizar con los dedos acciones como flicking, panning, scrolling, tapping, pinching, y de las cuales no simplemente son más naturales, sino también pues son más directas, ¿no? Y se hacen pues muchísimo más naturales para nosotros como usuarios. Y es importante anotar que el tamaño típico de la punta de un dedo es de 40 a 80 píxeles, o sea, elementos de navegación deben ser medidos apropiadamente para asegurar que respondan bien al usuario. Es importante aquí pues no tener elementos muy juntos en las pantallas, sino mantener una separación de por lo menos 7 milímetros, de manera que sea sencillo pues poder llegar ahí y no tener que pues bajar la velocidad y tratar de apuntar con mayor precisión, sino que de manera sencilla podamos o el usuario pueda interactuar con nuestros sitios. Hay que ser claros, ¿no? Limpios y sucintos. Eso significa diseñar páginas que utilicen menos fuentes y colores, de manera que podamos incrementar radicalmente la lectura, evitar gráficos e interactividades innecesarias. Acordémonos que una de las características primordiales de los dispositivos móviles es poder tener acceso a la información de manera rápida, y a veces pues los gráficos y la interactividad a veces innecesaria pues se meten en medio de la tarea que queremos llevar a cabo. Las imágenes de fondo, como les decía, también pueden hacer que las páginas sean más difíciles de leer, y tenemos que optimizar de manera proactiva el contenido para las pantallas y los espacios pequeños, o sea, reducir las imágenes, utilizar títulos pequeños y poder hacer muchísimo más directo nuestro mensaje con la menor cantidad de recursos. Y también es importante utilizar, y esto va mucho, sobre todo para diseñadores web, utilizar el espacio en blanco para separar elementos, pero hay que ser cuidadosos. En este caso tenemos acá pues el ejemplo de el sitio de Twitter para móvil, en el cual pues hay espacios, ¿no?, en blanco que nos permiten pues limitar o delimitar las filas y los diferentes tipos de contenido. Además, como vemos, no hay muchas imágenes, el color es utilizado de manera bastante sutil y la agrupación pues sucede visualmente bastante sencillo, ¿no? Además, es importante también tomar en cuenta, cuando estamos diseñando nuestras aplicaciones y sitios móviles, minimizar las entradas requeridas. ¿Por qué? Porque entrar datos en un teléfono puede ser no solo cansado, sino también abierto a errores. ¿Por qué? Porque requiere que el usuario se enfoque en la tarea, y entrar mucho texto incrementa la probabilidad de errores, y no solo eso, sino de la frustración. Así que solo requiere la mínima cantidad de información necesaria para llevar a cabo la tarea o el trabajo que quiere el usuario. Hay que proveer valores por defecto en lo posible, de manera que ellos no tengan que entrarlo, y si lo hacen, pues hay que utilizar cookies o almacenamiento local para recordar datos entrados anteriormente, de manera que podamos pues facilitar y hacer muchísimo más rápida la interacción con nuestras páginas. Importante, señores y señoritas y señoras, enfóquense
enfóquense. Buenas aplicaciones móviles se enfocan en unas pocas tareas importantes. Es importante resistir a la tentación de implementar todas las características de nuestros sitios de escritorio en nuestros sitios móviles. Hay que acordarnos que lo que estamos haciendo es permitiendo un acceso directo a nuestros usuarios cuando están en la calle, cuando están en el camino. Así que hay que destilar las características de nuestros sitios principales en aquellas que son más críticas para nuestro sitio móvil y que tienen pues mayor relevancia a la hora de interactuar con él. Entonces hay que desplegar estas características pues de manera prominente sin necesidad de que hacer scroll, o sea que en la misma pantalla, en la primera, el usuario pueda tener acceso a eso. Y como les decía, utilizar estándares bien definidos. Hay que utilizar estándares web y hay que utilizar como base mínima por lo menos XHTML o HTML4, CSS 2.1 y el ECMAScript 3 con el DOM de nivel 1. Y si están disponibles, pues entonces utilicemos características de HTML5 y CSS3 de manera que si son soportadas, pues podamos proveer una mayor flexibilidad y usabilidad dentro de nuestras aplicaciones. Importante, siempre especificar un doctype en nuestras páginas, de manera que se haga más sencillo para el intérprete, para el parser, saber cómo interpretar nuestras páginas y poder entregar esta experiencia de la manera más sencilla. Y a la vez utilizar tipos de medios estándares, como que en el nivel estático JPGs, GIFs, PNGs, de manera que sean pues bastante accesibles, y a nivel dinámico pues bueno, tenemos AVIs, Windows Media Videos, MP4, los cuales pues son soportados de manera nativa dentro de los estándares de HTML5. Además, hay que evitar cosas que causan problemas conocidos. Esto muchos de nosotros lo sabemos. Framesets o tablas que se utilizan para layout. Yo sé que esto es pues bastante viejito, sin embargo, nos encontramos con muchas páginas que todavía hacen esto. Tablas anidadas, mapas de imágenes, dependencias en plugins, sobre todo porque acá pues no tenemos, entonces vamos a tener que definir una manera de fallback o de un comportamiento de default sin que hayan plugins, y en comportamientos de HTML que ya han sido deprecados en versiones anteriores. Entonces, ¿qué definimos nosotros para adaptar pues nuestro contenido al dispositivo móvil? Hay 4 diferentes cosas que podemos hacer con nuestro contenido de manera de poder sacar provecho de esta adaptación. Primeramente, no hacer nada. Esto significa que sin ningún tipo de adaptación especial, el resultado será entregar el mismo sitio de escritorio al dispositivo. Importante aquí hacer notar que si nosotros en el sitio de escritorio pues sacamos provecho de plugins, estos no van a ser visibles dentro de los dispositivos móviles y por tanto deberíamos de implementar por lo mínimo una imagen o rellenar y no dejar el campo vacío, porque si no, pues bueno, así se va a ver en el dispositivo. A nivel de segundo tenemos una adaptación básica al móvil. Esto es, utilizando el contenido, se presenta de manera bastante básica a el dispositivo para que sea consumido por el dispositivo. Y para eso, pues bueno, podemos sacar provecho de meta tags especiales, como que indican que la página está lista para móviles, el ancho de la página y qué tipo de cosas se pueden hacer. De tercero tenemos el servir múltiple contenido. Esto es, la misma página es enviada al móvil como al escritorio, pero es estilizada de manera diferente. O sea, aquí podemos sacar provecho de cosas como los media queries, vamos a poder sacar provecho de diferentes CSS dependiendo del tipo de navegador en el que se vaya a desplegar. Y como cuarto, y tal vez la más personalizada, es que partes del sitio sean diseñados específicamente para móviles, y para eso pues bueno, por lo general este tipo de sitios son mantenidos dentro de diferentes dominios o subcarpetas dentro del sitio, de manera que sean redirigidos tal y como sea necesario dentro de los escenarios de uso, y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, servir múltiple contenido, eso quiere decir misma página, diferentes dispositivos estilizados de manera correcta. Usualmente incluye algún tipo de detección del browser, de manera que sepamos
qué tipo de estilos podemos enviarle. En el cliente, pues bueno, podemos usar un script para detectar las capacidades del navegador y así poder proveer al usuario con la mejor experiencia disponible en base a ellas. Y a nivel de servidor, podemos usar código para detectar el user agent del navegador y especificar los dispositivos que son soportados. Algunas advertencias son importantes hacer. Hay que evitar utilizar JavaScript del lado del cliente para chequear por el user agent. ¿Esto por qué? Porque en estos casos deberíamos de utilizar lo que son las detecciones de capacidades en mejor manera. Y además no utilizar la detección de user agent para hacer cosas como establecer soluciones alternas a deficiencias de los navegadores. ¿Por qué? Porque los navegadores cambian y nos vamos a estar amarrando a ellas conforme vayan avanzando. Entonces es mejor utilizar detección de capacidades en este caso y poder ir pues modificando o en estos casos integrando las experiencias conforme las capacidades se vayan haciendo accesibles. El diseño específico para móviles, bueno, tenemos que las páginas web sean diseñadas e implementadas específicamente para dispositivos móviles. Esto usualmente mantenidas pues de manera separada en su propio dominio. En general se utiliza el m. y el site y el dominio, o por medio de una carpeta m dentro de el sitio como tal. Usualmente además se requieren algún tipo de detección de user agent, como decíamos. La sugerencia es no implementar nuestro propio código o nuestra propia versión de detección. Hay bastante código ya disponible en línea muy eficiente para eso. Uno de esos ejemplos es el WURFL, que está soportado en ASP.NET, en Java y en PHP, que se hace a nivel de server de manera pues bastante eficiente. Y si no, pues para implementaciones básicas o aquellas ricas versiones simples, utilizar algo sencillo que nos permita hacer esta diferenciación. Un ejemplo, digamos, de estos sitios basados específicamente para móviles son los formularios web. Eso quiere decir que podemos pues sacar de manera bastante sencilla provecho del espacio y de algunas características y proveer a los usuarios pues unos formularios personalizados, ya que los formularios web móviles son inherentemente limitados por el tamaño de la pantalla y las capacidades de entrada de los mismos. Entonces acá les proveemos con un checklist básico de usabilidad que ustedes pueden sacar o utilizar dentro de sus aplicaciones o a la hora que están implementándolas para saber que pueden proveer la mejor experiencia del usuario. Entonces tenemos por ahí usar etiquetas alineadas por arriba. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Darle al usuario la opción de desplegar los caracteres de la contraseña si él así lo quisiera, dado que pues es difícil introducir este tipo de caracteres a veces con los teclados virtuales. Preferir controles web nativos cuando sea necesario. Minimizar el número de pantallas por las que el usuario debe navegar de manera de que podamos minimizar la frustración y la espera. Tratar de minimizar la entrada de caracteres y utilizar nuevas formas de entrada basadas en HTML5 de manera que el dispositivo sepa qué tipo de teclado mostrar a los usuarios en cada escenario. Entonces, para ver un ejemplo en el caso del uso de etiquetas alineadas por arriba, por lo general, pues en un browser de escritorio, un navegador de escritorio, presentamos los forms de esta manera. Sin embargo, cuando lo vemos en el dispositivo móvil, nos vamos a encontrar con algo parecido a esto. Entonces, ¿por qué no sacar mejor provecho y mostrarlo así, donde estamos alineando encima de los campos de texto las leyendas, ¿no? Ahora, un ejemplo de esto que acabamos de ver es la manera en que nosotros pues vemos el mundo, ¿no? Entonces aquí yo les ponía que todo depende de los anteojos que utilicemos cuando lo vemos hacia afuera. Entonces hay que hacerlo apropiado, tratar de poner los lentes correctos a la hora que vamos a jugar o ver y navegar con el web en sus diferentes capacidades. Entonces, ¿cómo vemos el web hoy? Pues muy sencillo. Tenemos navegadores de escritorio, que es lo que hemos venido hablando. Tenemos navegadores móviles, algunos ya en dispositivos de tabletas, televisores inclusive, y consolas de juegos, ¿no? Entonces todos estos son diferentes maneras en que nosotros podemos interactuar con el contenido web. Uno de los tags que hablábamos es el viewport. El viewport controla cómo se ve el contenido, cómo el contenido es desplegado. Como podemos ver acá,
pues a nivel grande tenemos el viewport del documento, pero a nivel un poco más pequeño tenemos lo que es la pantalla del dispositivo. Entonces, gracias al uso del viewport vamos a poder definir cómo el navegador móvil va a presentar el contenido de nuestros sitios. Entonces, algunas opciones, pues proveer diferentes opciones para controlar, como les decía, cómo es desplegada una página del dispositivo y lo que el usuario puede hacer con él. Entonces, algunas propiedades que tenemos son el ancho y el alto, que nos define pues el ancho y alto del viewport. En el caso de el Windows Phone, el ancho es de 1024, en el iPhone es de 980, y los altos son los altos, que pueden ser un valor entero o poder configurarle el alto del dispositivo. También vamos a tener lo que es la escala inicial, o sea, qué tanto zoom le queremos dar a nuestro contenido, qué tanto zoom puede hacer el usuario y cuál va a ser el zoom out mínimo que se va a poder hacer. Además, vamos a poder definir si el usuario va a poder o no escalar o hacer zoom e interactuar con los tamaños de nuestras pantallas. Además, vamos a poder sacar provecho de tags específicos para darle a saber al navegador que nuestros sitios están ya listos para ser interactuados desde dispositivos móviles, y esto son para aquellas páginas que han sido definidas de manera específica para estos dispositivos y cómo se pueden prevenir que el navegador optimice el layout. Entonces, para eso aquí tenemos tres ejemplos. Uno es el viewport que acabamos de hablar, otro es lo que es la optimización de móvil, o sea, cuál va a ser el ancho del contenido que nosotros estamos proveyendo, cuál ha sido la optimización que hemos hecho, y si el contenido es amistoso o friendly con un handheld o no. Ahora vienen los media queries. Los media queries es un cambio inteligente, o proveen un cambio inteligente. Especifican los métodos que permiten a los desarrolladores y diseñadores definir los alcances de estilos a un set preciso de capacidades por dispositivo. ¿Esto qué significa? En el ejemplo que teníamos, ¿no?, donde tenemos pues en el navegador escritorio podemos ver una versión así, y para en vez de que se vea así de mal, podemos definir que el mismo formulario se despliegue así. ¿Y esto cómo? De manera muy sencilla, utilizando media queries. Le vamos a decir que para anchos menores a 480 píxeles vamos a pedir que los labels sean desplegados de manera en línea y por bloque. Entonces, esto va a aplicar solamente cuando la pantalla se haga pequeña, de manera que vamos a, de manera dinámica, cambiar la especificación visual o de los estilos de nuestras páginas. Y aquí hay algunas propiedades que media soportados. Tenemos, bueno, el mínimo y el máximo ancho, el mínimo y el máximo alto, de manera que podamos cambiar los estilos de manera inteligente, los anchos de los dispositivos, los altos, la orientación, inclusive de manera que pueda la aplicación pues ser inteligente a la hora de reaccionar a este tipo de cambios, el ratio del aspecto, los colores, si es monocromática la pantalla o no, de manera que podamos tal vez inclusive sacar provecho de mejoras en las imágenes. Esto es importante, sobre todo hoy en día que hay e-readers que soportan dentro de su e-ink navegadores y la resolución a la que tenemos acceso. Entonces, mejor porque no lo vemos en vivo esto, yo creo que es más interesante, y nos vamos a poder dar ideas de cómo en este momento vamos a poder sacar provecho de estas características dentro de nuestros sitios de manera muy sencilla y sin mayores alteraciones a la base de código. Veamos. Y bueno, aquí estamos en la página de Bing. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver algunos ejemplos que tenemos por acá. Este fue uno de los que iniciamos viendo pues en el demo anterior. Entonces, nada más a modo de ejemplo, simplemente vamos a hacerlo pues más pequeño, simplemente para recordarnos cómo era que funcionaba. Y aquí tenemos otros ejemplos pues un poco más complejos. Acá tenemos el ejemplo del sitio de Sasquatch, que es un festival de música, y veamos cómo acá pues vemos el sitio es bastante completo y complejo, ¿no? Vemos bastante contenido acá. Sin embargo, cuando lo vamos haciendo más pequeño y él pues se da cuenta que estamos llegando tal vez a un tamaño que puede ser móvil, pues vean que cambia. Y si ven,
cambian muchas cosas. Podemos ver que el menú, pues acá son bastantes elementos, y cuando lo hacemos más pequeños se esconden varios y deja los más importantes, ¿no? Eso es pues bastante importante de ver cómo en la parte que hablábamos de destilar el contenido, pues se ve de lleno en este ejemplo. Y si lo accesamos desde el teléfono, vamos a ver que pues de una manera automática pues, nos carga el sitio móvil, ¿no? Como vemos es bastante fluido el cambio. Entonces que va cargando ahí el sitio completo. Inclusive nos tira elementos como los de video de HTML5 de YouTube, cual podríamos tocar si así quisiéramos, ¿no? Como podemos ver, cosas interesantes es que la imagen cambia. Si pueden ver, no es la misma imagen. La imagen pues es más pequeña, se remueven muchos elementos y se deja pues bastante simple y con un enfoque pues muy directo en el contenido. Acá tenemos otro ejemplo que nos ayuda a facilitar esto. Es un poquito, inclusive un ejemplo, si se quiere, más complejo. Acá, como podemos, aquí hay 3 columnas de contenido, ¿no? Inclusive cuando lo hacemos más pequeño, pues vemos que las imágenes inclusive cambian y llega un punto en donde las 3 columnas pasan a ser una sola columna. Inclusive si lo seguimos haciendo más pequeño vamos a darnos cuenta. Este inclusive maneja 3 diferentes tamaños, el normal de 3 columnas, uno de 2 columnas, inclusive hasta que se llega a uno de una sola columna, y podemos ver inclusive cómo el menú se reacomoda, ¿no? Cierto texto que cambia de igual manera. Si venimos acá, sitio móvil, vemos cómo carga, digamos, en este caso, vamos a ver que es de la misma manera, ¿no? Entonces, como pueden ver, es bastante fluido el cambio, desde el mismo sitio web. Simplemente estamos haciendo un switch en la forma en que se estila, pero el marcado se mantiene el mismo. Inclusive podemos verlo acá. Si levantamos los developer tools, podemos ver acá, vamos a buscarlo aquí. Si ven, hay algunas cosas que de las no recomendables, como tener el estilo dentro de la página, pero esto es un sitio de ejemplo, pero que le quería mostrarles es acá. Por lo general los media queries van a ir al final de las páginas de CSS o de estilos. Como podemos ver acá hay un ejemplo. Si el ancho mínimo es de 1200, pues entonces aquí están las características. Si el es máximo es 760, en este caso están contemplando el iPad, pues se comporta de una manera diferente. Y aquí vemos que si es de 550 o menos, pues bueno, hay algunas cosas bastantes que cambian. Inclusive ven que él está cargando diferentes imágenes de manera de que pues puedan ser muchísimo más efectivas y que no tenga el navegador que hacer el scale down de las imágenes, sino que usted provee pues imágenes ya preparadas para eso. Entonces es importante ver cómo con tan poco código, en este caso este ejemplo, pues está personalizando la experiencia de la página para 3 diferentes dispositivos: el navegador de escritorio, navegador móvil y el navegador de tablets. Entonces esto es un ejemplo para que ustedes pues, lo tomen en cuenta dentro de sus experiencias y pues bueno, lo puedan llevar a cabo de manera bastante simple y poder acomodar su contenido a los dispositivos móviles desde ya, para que puedan pues bueno, proveer una mejor experiencia a todos sus usuarios. Bueno, espero que les haya gustado lo que vieron, y esto es todo por ahora. Sí, ha sido pues bastante contenido lo que hemos visto. Sin embargo, recapitulemos para entender un poco cómo vamos a irnos moviendo dentro de ese contexto. Es importante entenderlo. Estamos haciendo una experiencia nueva, estamos construyendo una nueva experiencia, una nueva forma en que nuestros usuarios interactúen con nuestro contenido, por lo cual es importante entender el contexto en el que vivirán nuestros sitios. Debemos construir sitios móviles utilizables, atractivos e inspiradores. O sea, hay que poner atención a lo que estamos haciendo de la misma manera en que lo hacemos de otras formas. Hay que entender además el nuevo acercamiento de Internet Explorer 9 dentro del móvil, o sea, ver las diferencias y las similitudes, que en este caso pues son bastantes, dentro de el Internet Explorer 9 de escritorio y
el Internet Explorer 9 móvil que se hace a disposición a partir de esta nueva versión del Windows Phone. Y lo importante, hay que hacer que nuestro contenido brille bajo los escenarios y las capacidades correctas. O sea, tenemos que pensar los escenarios, tenemos que hacerlo de manera proactiva, de manera pensante. Y lo más importante, prueben, señores, no se tiren al agua simplemente esperando a ver qué sucede. Vean que se les está dando bastante heads up para que ustedes puedan sacar provecho dentro de sus propias experiencias y proveer la mejor manera a sus usuarios de interactuar con su contenido. Entonces, como les decía, esto cierra nuestra sesión de webcast en los cuales hemos estado hablando de Internet Explorer 9. Internet Explorer 9 en el teléfono es la última versión. Vamos a poder sacar provecho de ellas hacia final de año. Y lo mejor de todo es que ahorita estamos a tiempo para proveer esas experiencias dentro de nuestro contenido, dentro de nuestro sitio, de manera que cuando el sistema operativo salga al aire, ya nuestras aplicaciones pues estén listas para sacar provecho de eso. Aquí les dejo algunos links y recursos de los cuales ustedes pues van a poder sacar provecho. Prueben el Internet Explorer 9, como les decía, es parte de las herramientas de desarrollo y lo van a poder sacar provecho como hicimos nosotros acá desde el emulador. Continúen aprendiendo cómo pueden sacar provecho de las capacidades que Microsoft pone a disposición dentro del sistema operativo de Windows Phone 7 y manténganse actualizados. Ahorita y hasta final de año van a haber muchos cambios. ¿Por qué? Porque se está desarrollando y nosotros como desarrolladores vamos a poder influenciar muchos de estos comportamientos, muchas de estas implementaciones. Señores, un placer haberlos acompañado con ustedes a lo largo de estos 4 presentaciones. Espero pues hayan aprendido tanto como yo de esta nueva plataforma y espero que desde ya pues quieran sacar provecho de todo lo que Microsoft ha puesto a disposición a nosotros como desarrolladores. Importante ver que no necesitamos amarrarnos con un tipo de lenguaje especial, vamos a poder hacerlo con lo que nos sintamos muchísimo más cómodos. Y bueno, Microsoft pone a su disposición toda una gama de herramientas para que se pueda hacerlo. Señores, un placer y nos vemos pronto. Hasta luego.